Buenos días, amadas hermanas y hermanos. Una gran alegría poder iniciar esta semana siendo sustentados por ese pan de vida que el Señor es para nosotros y que nos permite alimentarnos y nutrirnos de su palabra. Juan 6:58 nos dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esa palabra que el Señor nos da es ese maná que sustenta y que nutre nuestras vidas. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esas palabras que Dios ha hablado es esta que tenemos a nuestra disposición y a la cual nos estamos sumergiendo, en la cual nos estamos sumergiendo. Esta palabra es la que nos traerá vida a cada uno de nosotros, y por eso es tan importante y es tan fundamental que nosotros la atesoremos. Y hoy vamos a continuar en esta preciosa aventura con Génesis 19. Aquí ya la cosa, pues por supuesto, llega el Señor a mostrarnos, como lo hemos venido viendo, su amor al proteger a Lot y a su familia, pero también la ira de Dios a causa del pecado del hombre, a causa de la degeneración. Él da esa oportunidad de regeneración a Lot y su familia, pero ya Sodoma y Gomorra, ya los habitantes de esta ciudad han tenido su oportunidad y no han venido al arrepentimiento, sino más bien se han sumergido más y más en el pecado, en las prácticas inmorales de las cuales vamos a ver ahora. Génesis 19 pues comienza en que los dos ángeles, recuerdan los tres visitantes que habían llegado a donde Abraham, pues Abraham se queda con el ángel del Señor, se queda con esa teofanía, con esa representación de Jesús, y los otros dos son enviados a Sodoma. El Señor había enviado a estos dos como para constatar personalmente esa maldad, ese clamor contra Sodoma y Gomorra que se había aumentado más y más y más. Porque en Génesis 18:21 dice: descenderé ahora y veré si se han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Así que estos dos emisarios del Señor, estos dos ángeles que van a Sodoma, son para constatar esa maldad. Y vamos a ver que verdaderamente se ratifica esa maldad. Llegaron estos dos ángeles a la caída de la tarde y estaba Lot sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. El hecho que Lot haya estado a la puerta de Sodoma, lo que significa es que Lot no solo era un habitante común de Sodoma. ¿Recuerdan cuando Lot había decidido irse a esa llanura de Sodoma? Le había llamado la atención el verdor de los pastos, la riqueza de esta zona, el que era una llanura, el que era fácilmente quizás utilizada para sus ovejas, para su ganado, el que iba a ser un lugar en donde se iba a poder sembrar y tener gran ganancia. Todo esto atrajo la atención de Lot, y luego vimos que sus tiendas se fueron acercando más a Sodoma. Lot tuvo que haberse dado cuenta de que estas ciudades eran conocidas por su maldad y por la degeneración y porque las personas se inclinaban totalmente hacia el pecado y hacia prácticas sexuales incorrectas. Pero
no importó esto a Lot porque quizás él valoró más las ganancias que iba a obtener en este lugar, en estos sitios que eran muy adelantados, civilizaciones que tenían mucha riqueza. Así que Lot no solo se acercó sus tiendas a Sodoma, se hizo habitante de Sodoma, y ahora vemos que no solo se hizo habitante normal, común y corriente, sino que se había convertido en juez. Cuando las personas se sentaban a la puerta de las ciudades, eran porque se habían involucrado en la vida política pues eran de gran influencia en la ciudad. Así que aquí estaba Lot involucrado en la vida pública y política de esta ciudad. Tenía una posición importante en el gobierno, y por eso es que Lot estaba tan aferrado. Quizás tenía un nombre, todos lo conocían, pero esto no significaba que había sido un buen ejemplo para ellos, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Algo pues que destacar en este versículo es que Lot sí tenía un corazón hospedador. Él vio a estos dos visitantes y no sabemos si él distinguió que eran enviados de Dios, pero se inclina hacia el suelo, les hizo una reverencia y les dice que les ruega que se vayan a su casa, que vayan a hospedarse en su casa, y él les ofrece que le va a lavar los pies, para que ellos puedan seguir su camino. O sea que Lot sí tenía un corazón hospedador y estaba muy inquieto de que estos visitantes y extranjeros se quedaran en la noche en la plaza o en el parque, como ellos dijeron, que no querían estorbarle y que se iban a quedar en la calle esa noche. Pero Lot sabía muy bien el grado de maldad y de perversidad que predominaba en esa ciudad, y él les dijo: no, vénganse a mi casa, yo los voy a atender. Es como si en este momento nosotros supiéramos que vienen unos misioneros de Europa o de Estados Unidos, y que ellos digan: no, ¿saben qué? Nos vamos a quedar en el Parque Central, o nos vamos a quedar aquí en la calle. Nosotros sabemos el peligro que existe, nosotros sabemos el grado de delincuencia al que nos vemos sometidos en nuestra ciudad. Así que si nosotros somos conscientes o considerados, no dejaríamos que un extranjero que viene con buenas intenciones a este país se quede en la calle durmiendo, y por supuesto que procederíamos a buscar un lugar en donde se quedasen, ¿verdad? Y eso mismo sucedió con Lot. Él les ofrece su casa. En este tiempo era de muy alto valor el poder atender a los extranjeros, y lo vemos, el poder hospedarles, y lo vemos al punto que él Lot porque antes de acostarse dice que estos varones de Sodoma los habían visto, y que desde el más joven hasta el más viejo vinieron a buscar a estos extranjeros a la casa de Lot. O sea que Lot los estaba protegiendo aún contra todos los habitantes de Sodoma. Él se estaba poniendo en la brecha para proteger a estos hombres. Vemos en el 5 que dice: ¿dónde están los varones que vinieron? Sácalos para que los conozcamos. Esta palabra conozcamos no era que los iban a conocer solo para verlos. Conocerlos significaba que querían tener relaciones sexuales con ellos. La depravación en esta ciudad había llegado a tal extremo que en la homosexualidad estaba a flor de piel, y todos involucrados, jóvenes y viejos, y todos querían tener pues prácticamente una orgía con estos visitantes, porque todos lo querían hacer en grupo. Y Lot les dice: les ruego que no hagan tal maldad. Y vemos
que Lot está hasta dispuesto a entregar a sus 2 hijas que eran vírgenes para que ellos hicieran con ellas como ellos quisiesen. Aquí vemos, bueno, podemos decir, pero ¿cómo? El corazón de Lot estaba dispuesto a proteger a estos varones a costa de sus hijas, a costa de entregar y que violasen a sus hijas. Bueno, no nos da mayor explicación de por qué Lot hizo eso. Tal vez él sabía que el corazón de ellos estaba más inclinado hacia el homosexualismo y quizás pensó que no les iban a hacer daño, o ellos sabían que entre estos que estaban ahí tal vez estaban los que se iban a casar con sus hijas, porque más adelante al parecer habían personas ya comprometidas con sus hijas, habían 2 varones. Tal vez él pensó que estos varones iban a apoyar y no iban a dejar que violaran a sus hijas, o quizás él pensó, bueno, la gente va a tener compasión, va a saber que estoy dispuesto a proteger a estos visitantes, entonces no me van a dejar, al ver que estoy dispuesto a entregar a mis hijas, tal vez se conmueven y no lo hacen. No sabemos qué fue lo que pasó por la mente de Lot al ofrecer a sus hijas, o quizás el valor de sus hijas no era tanto. Quizás la manera de pensar de Lot era que eran hijas mujeres y que ya él estaba tan mezclado con todo el pecado de aquí, que ha de haber dicho, bueno, que hagan lo que quieran con mis hijas. Quizás no lo sabemos, pero sí es algo que nos impacta, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros estuviese dispuesto a entregar a sus hijos a un grupo de personas enfurecidas que están realmente con ese deseo de violar, de tener relaciones sexuales? Entonces, pero bueno, sucedió que estas personas estaban realmente furiosas, les dijeron, quita ya, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Este grupo de personas estaba realmente enfurecido y estaban dispuestos a lo que fuera. Estaban dispuestos a matar a Lot, quizás porque dijeron que iban a hacer más mal que el que habían pensado hacerle a los hombres. Querían romper la puerta, pero los varones, o sea, los ángeles que estaban en forma de varón, de hombre en este momento, metieron a Lot en la casa, cerraron la puerta. Y dice que hirieron con ceguera desde el menor, desde el más joven hasta el más viejo. Así que no podían encontrar la puerta. Y dijeron los varones a Lot, dijeron los ángeles, al ver esta situación, esto les había dado la prueba de que sí, esta ciudad y todos sus habitantes estaban tan sumergidos en la maldad que no había oportunidad de darles un chance más. Ya no, era momento de ejercer el juicio contra esta maldad. Y lo podemos ver en Ezequiel. Vamos a la palabra Ezequiel 16, 49, 50. Ahí se está explicando precisamente por qué fue destruida esta ciudad. Dice Ezequiel 16, 49 al 50, esta fue la maldad de Sodoma: soberbia, saciedad de pan, o sea que consumían hasta más de lo que tenían necesidad, eran por gula, tenían en exceso todo, abundancia de ocio. Todos sabemos lo que sucede, no hay mejor terreno o mejor taller para el enemigo que una mente ociosa, una mente que no está sirviendo, que no está trabajando. Es una mente en la cual el enemigo puede poner cualquier tentación y va a caer. La homosexualidad y la violación homosexual en grupo. Estas eran prácticas
Este era el atmósfera que se vivía en Sodoma. De hecho, la palabra sodomía viene de aquí, de este episodio. Sodomía, sod es secreto, y sodomía significa esos comportamientos sexuales entre el mismo sexo o con animales, esos deseos secretos del corazón, ya contrarios a la naturaleza del hombre. Entonces, está aquí, ustedes se pueden imaginar esta escena, estas personas enardecidas queriendo tener sexo con estos visitantes, queriendo violarlos en grupo. Lot tratando de detenerlos, les ofrece hasta sus hijas. Ellos se enfurecen, pero los ángeles del Señor, estos varones, protegen a Lot, a sus hijas, a su familia, cierran la puerta y ciegan a estas personas. Y entonces el juicio está dado, está próximo a suceder, la maldad está comprobada, no vuelven atrás estos corazones, no tienen compasión, no tienen compostura, y les dice, ¿tienes a alguien más? ¿Alguien más está relacionado con tu familia? Todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque la vamos a destruir. El clamor contra ellos ha subido hasta el punto delante de Jehová extremo, así que nos ha enviado para destruirlo. Salió Lot, y Lot, si se fijan, los yernos de Lot estaban ahí cerca, porque Lot habló con sus yernos. Dice que salió, habló con los yernos, los que habían sido, pues estaban esperando para tomar a sus hijas, y les dijo, vámonos de este lugar, Jehová lo va a destruir. Pero a los yernos les pareció que Lot se burlaba, que Lot estaba bromeando. ¿Por qué? ¿Por qué creen que a los yernos les pareció esto? Podemos imaginarnos que Lot no había sido un testigo creíble de Dios, que Lot nunca les había hablado de Dios. Entonces, que saliera Lot ahora hablando que Dios iba a destruir esto, les pareció como, ¿y vos quién sos? Vos tenés una relación con Dios, conoces quién es Dios, si nunca nos has hablado de Él. Entonces, Lot hasta cierto punto había permitido que este ambiente lo formara y no la mano de Dios, y él no influyó en el ambiente, no era un testigo creíble, quizás nunca había hablado y por eso nadie estaba dispuesto a escucharlo. Se había vuelto semejante a su entorno, así que no podía hacer la diferencia. Y esto nos hace reflexionar a nosotros. ¿Estamos nosotros influyendo nuestro entorno, nuestra familia, o el entorno nos está influyendo a nosotros? La palabra del Señor nos habla que nosotros no debemos de amar al mundo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No tenemos que tener comunión nosotros ni inclinación al pecado que gobierna en el mundo. Hemos sido apartados por el Señor, hemos sido escogidos, y el Señor nos ha llamado a tener una conducta muy diferente a la del mundo. Estamos en el mundo, sí, pero no somos de este mundo. Pertenecemos al reino de Dios y por lo tanto esa es la imagen que tenemos que proyectar. No tenemos que mezclarnos con adulterios, que es algo común en el mundo, con fornicación. No podemos tener relaciones sexuales con personas con las que no estamos casadas, que no hay una bendición del Señor. Eso no está bien visto ante los ojos del Señor. Sí, ante los ojos del mundo, sí, es aceptado, pero no es ese el sistema al que nosotros nos debemos de someter. No debemos de seguir la mentira, aunque en el mundo eso es una práctica normal, porque es necesario mentir para poder, justificar ciertas acciones. Y bueno, tantas prácticas, tantos hábitos que ya ni se miran mal. El hecho de qué sé yo, si uno quiere un trabajo, de dar mordida o de dar de hacer un tipo de alianzas o de concesiones como para uno obtener ese trabajo. Eso es visto como astucia en el mundo, pero para el Señor eso es degradación moral.
Así que es una buena oportunidad esta palabra para que nos evaluemos. Lot se había dejado de llevar por las riquezas y por todo lo que este entorno estaba proporcionando, pero en habitar en este entorno, él se había dejado moldear por los hábitos y por todo lo que estaba reinando en Sodoma. Y ahora nadie le creía, ahora era muy tarde para comenzar a hablar. Así que en la mañana, al rayar el alba, dice, o sea, temprano en la mañana, eso es de 3 a 6 de la madrugada, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer, tus 2 hijas, que se están aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y dice que él se detuvo. Eso significa que Lot titubeó. Lot era una persona que estaba con un corazón dividido. Realmente él se había acomodado, él, su esposa y sus hijas se habían acomodado a la vida que ofrecía Sodoma. Y él se detuvo, titubeando si se iba con los ángeles o no, si hacía caso o no. Pero los ángeles lo agarraron de la mano, dice, y a su mujer y de la mano de sus 2 hijas. Prácticamente los sacaron obligados y los pusieron fuera de la ciudad. Y les dicen, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y les dice que no miren atrás. Ellos salen, Lot vuelve a negociar. Saben, Lot no se dejaba guiar. Realmente su corazón, aunque en 2 de Pedro 2:8 dice que él tenía un corazón justo, eso nos da la pauta que Lot sí creyó en Dios, ya que había caminado con Abraham, ya que habían erigido aquel altar a Dios. Sí conoció de Dios, pero lastimosamente su corazón estuvo siempre dividido. Primera de Reyes 18. Aquí está el Señor mostrando por medio de Eliseo el poder de él, ¿verdad? Eliseo está con otros sacerdotes aquí, con otros que se habían inclinado a otros dioses y están haciendo una prueba para ver cuál era el Dios real y cada uno había erigido, Eliseo había erigido un altar a Dios y los otros sacerdotes habían erigido a otros dioses, a ver sobre cuál caía fuego y ese iba a ser el Dios real. Pues ahí están en esta prueba del Dios real y Elías le dice al pueblo de parte de Dios en Primera de Reyes 18:21. Se acercó Elías a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, el otro Dios irreal, el otro ídolo, y si Baal es real, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El tener un corazón dividido es algo de lo que nosotros nos tenemos que cuidar. Lot tenía un corazón dividido. No podemos cavilar, entre 2 pensamientos, porque el caminar en un corazón dividido y el cavilar entre 2 pensamientos nos va a conducir a la desobediencia, así como lo hizo en este momento la esposa de Lot. Si se fijan en el 26 dice que la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Esta mujer, que también cavilaba entre 2 pensamientos, volteó a ver atrás, volteó a ver todo lo que dejaba. ¿Por qué? Porque estaba atada a lo que estaba allá atrás, a las riquezas quizás que había ganado, a la abundancia de pan que había aquí, a la saciedad de pan y todo, al ocio que aquí había disfrutado. Y miró y se convirtió en una estatua de sal. Y luego vemos también ese cavilar entre 2 pensamientos, entre 2 sentires. Por eso es que el Señor nos dice que tenemos que ser de un solo ánimo, y de un solo pensamiento para no desobedecerle. Vemos
qué tan inmiscuidos estaban Lot y sus hijas, que eran los únicos que quedaban de Sodoma, en esa sodomía, en esa degeneración moral. Vemos que Lot va a Zoar, a una ciudad en la que él dice, déjame ir ahí, les dice a Los Ángeles, una ciudad pequeña, pero luego sale de esta ciudad y se va al monte. Quizás esta ciudad estaba en las mismas condiciones que Sodoma, era una ciudad pequeña que tal vez había tenido la influencia de Sodoma, y él decide mejor irse al monte con sus 2 hijas. Tuvo miedo y habitó, dice, en la cueva él con sus 2 hijas. Pero aquí vamos. Él había criado a sus hijas en Sodoma, sus hijas traían a Sodoma en su corazón, en sus pensamientos. Lo que sus hijas habían visto como una práctica normal ya estaba metida en sus pensamientos, y ellas son las que dicen, no tenemos varón con los cuales tener una descendencia, pero aquí está nuestro papá, así que démosle de beber, enfrasquémoslo, que haya esa disolución en sus pensamientos y acostémonos con él. Y así sucedió. O sea que ellas tuvieron incesto con su padre. Él pues también se dejó embolar, ¿verdad? Se dejó dar de beber, estaba alcoholizado y tuvo relaciones sexuales con sus hijas, y de este incesto nacieron pues 2 pueblos que vinieron a ser los grandes enemigos del pueblo de Israel en todos los tiempos. Entonces, dice que en el 37, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy, y la menor dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Así que hubieron graves consecuencias producto de este incesto. Aquella decisión que Lot había tomado en la división, en la separación con Abraham, en la que él quiso tomar atajos en la vida. Él hizo concesiones a los principios que ya estaba teniendo de creer en Dios, pero él hizo concesiones, se acercó hacia Sodoma, se acercó tanto que habitó en Sodoma, se convirtió en parte, hasta en juez de Sodoma, en parte importante de Sodoma, y crió a sus hijas en este ambiente, y sus hijos se vieron tan mezclados que llegaron a tener estos impulsos de incesto, de tener relaciones con su padre. Así que Sodoma estaba lleno de homosexualismo, el incesto era algo normal en Sodoma, las hijas lo vieron como una práctica propia del ambiente en donde ellas se habían sido creadas, pero esto dio lugar a terribles consecuencias para todo el pueblo israelita. Así que, hermanos y hermanas, volvemos a tener tanto que aprender a través de los capítulos que estamos estudiando en la palabra de Dios. Aquí nuestra oración debe ser que nuestro corazón no sea un corazón dividido, que podamos tener un solo pensamiento, un solo corazón unido al corazón de Dios, en el cual no sean nuestros deseos los que vengan a tener una riña en contra de los deseos de Dios en nuestro corazón, que nuestro corazón pueda ser sumiso al corazón del Señor, que nuestro corazón pueda amar tanto a Dios que lo único que nosotros anhelemos que prevalezca en nuestro corazón sea la voluntad de Dios y no la nuestra, que no sean nuestros deseos inclinados hacia las riquezas, hacia la abundancia de ocio, a todas estas características, hacia la soberbia, hacia prácticas sexuales inmorales, todas estas características que vinieron a denotar la degradación de Sodoma y que vino a traer esa consecuencia terrible de la destrucción total por medio del fuego. Hasta el día de hoy hay en la arqueología hechos que denotan que este lugar donde estuvo Sodoma y Gomorra fue un lugar que fue devastado y que fue acabada esta civilización
por azufre. Así que mis amados hermanos y hermanas, esta es la palabra con la cual el Señor nos ha alimentado y queda que ustedes puedan meditar en ella. Lean este capítulo y puedan tener una oración de acuerdo a este capítulo para mantenerse santos y puros delante del Señor. Que Dios les bendiga. Les amo. Amén y amén.